Las voy a ir presentando. Ella es Ana Lima, que es madre de un niño neurodiverso, agente de tiquitín de una línea aérea. Y está también Eloísa Blanco, que es jefa de cabina de una línea aérea, pero a su vez es mamá de un hijo neurodiverso. Y vamos a meternos en este mundo para conocer, para aprender, para escuchar sus experiencias de vida. Cómo les llegó, cómo pasó, qué se encontraron cuando les dijeron o les dieron el diagnóstico de lo que estaba pasando y bueno, y las controversias que puede tener en un país como la Argentina también. Primero la saludo. Buen mediodía, ¿cómo están? A las 2. Hola, Bien, Hernán. ¿cómo estás? Bien. Primero te queremos agradecer por el espacio, a Neura Media y a vos personalmente por darnos este lugar para hablar de estos temas que se hablan poco. Dejamos un poquito el tema del dólar Sí. de lado y bueno, hablamos de otras cosas. Bueno, es un poco la idea siempre del programa que hacemos este equipo, es tratar todos los temas que podamos abarcar y conocer también, ¿no? Porque a veces sabemos muy poco y hace falta también difusión, educación, Sí. entender para poder ponerse también en el lugar del otro, que es tan importante, Sí, me sí, parece, eso ¿no? pasa mucho y bueno, ¿por qué te comentábamos que trabajamos en una línea aérea? Es porque en esta línea hay grupos que promueven estas charlas Qué bueno. y bueno, así nos conocimos nosotras y ayuda muchísimo la contención de otras personas que bueno, que pasan por lo mismo. Antes de empezar, ¿podemos definir neurodiversidad? Traerlo al llano, ¿no? Para que se entienda de qué estamos Sí, hablando. es un término nuevo, no se escucha mucho, se escucha a lo mejor hablar del autismo, de la salud mental, pero no mucho de lo que es la neurodiversidad. Y en realidad todos somos neurodiversos, todos nuestros cerebros, todos funcionan de distintas maneras. Pero hay algunas particularidades, bueno, y hay cerebros que conectan distinto a la mayoría de lo que sería lo normal. Sí, Bueno, es dentro una de palabra siempre rara, entre comillas. Parámetros. una mala palabra, normal. Por eso en neurodiversidad se habla ahora, se usa mucho el infinito, Ujú. porque la neurodiversidad, más allá del diagnóstico de la persona, no tiene un fin, porque en definitiva, a la larga, tal vez todos seamos neurodiversos en algún punto. Ujú. Antes se dividía como, a ver, el neurotípico. ¿Y quién es el neurotípico? Es el, entre comillas, normal, o el que hace todo parecido a otra persona. Claro. Es lo que se buscaba, o sea, hasta hace poco, digamos, normalizar a las personas, como si la normalidad fuera una norma escrita. Claro, y es un parámetro que alguien lo puso porque... Son paradigmas de la Sí. sociedad. Sí, Ujú. sí, En y también para definitiva. encajarnos en determinados boxes y bueno. Sí. Ahora, me parece importante tomar esto como el testimonio de ustedes que lo viven. Digo, ¿cómo fue el momento en que les diagnosticaron, en el que les comunican lo que estaba sucediendo con sus hijos? Bueno, mi trayecto fue muy largo porque yo tuve el primer diagnóstico de mi hijo ya de adulto. Mi hijo siempre fue un chico distinto, no encajaba en los parámetros normales. Por ejemplo, no sé, ya en tercer año cada vez le costaba más continuar en la escolaridad. Y bueno, en tercer año ya fue como el punto límite y eso también hay que concientizar porque las escuelas, los pediatras, muchos no saben cómo manejar estas situaciones de chicos distintos. Ujú. Y las respuestas muchas veces son, bueno, repite de grado, y repite de grado, No y es repite de grado, no es y la no solución. avanza. Y al final lo terminan echando de la escuela porque no puede superar. Claro, pero no es la solución porque no están entendiendo cuál es el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también, si repetís más de 2 veces, salís de la educación formal. Claro. O sea, tenés Te excluyen. tenés 2 chances. En mi caso, bueno, fue diferente porque mi hijo fue diagnosticado de chiquito, al Ujú. año y medio. Es un duelo, que es lo que es muy difícil para las familias que recién comienzan. Por eso es importante, nosotros lo pasamos solos el duelo, pero hay que saber que existen grupos de padres autoconvocados. Hay muchos bueno, en mi caso se trata de autismo. Hay muchos grupos de padres autoconvocados que obviamente pasan por la misma situación y además de tener la comprensión del otro lado es que cuando te enteras no solamente te enteras de un diagnóstico, Ujú. te enteras de una maraña de trámites que tenés que hacer para poder tratar a tu hijo, La burocracia. sí, y también qué tratamientos son los que corresponden, qué profesionales. Estás como con el diagnóstico en la mano y el niño que crece a la par y si no haces todas las cosas lo más
tempranamente posible perdés tiempo, y si perdés tiempo no ganás en desarrollo. Es todo Esto, en sí. conjunto. Y además no pasa solamente ahí, no solo el duelo, El y impacto de todo que- esto el que impacto que sino le el, digan. el duelo personal como mamá, como papá, de lo que significa. Sí, pero digo, a pesar de que, digamos, además de que atraviesan por ese duelo, que cuando les informan diagnóstico, todo lo que viene después es, Es que no digamos, viene después, viene a la Sí. par. a la par. Sí, Porque Claro. vos tenés Sí, que sí, sí. procesar, intentar procesar. Todo al mismo tiempo. Exacto. Todo al mismo tiempo. Y además ocuparte de, bueno, del resto, si tenés otros hijos, Sí, claro. o un trabajo, y bueno, y sí, sí, porque la vida continúa. Por supuesto. Y tenés que seguir dándole de comer a tus otros hijos si los tenés, o seguir con tu trabajo, o tus Ahora actividades. les pregunto desde, por supuesto, siempre desde su experiencia personal, ¿no? Un momento, me parece de la más absoluta ignorancia, y se los pregunto a ustedes, se hablaba de curar o convertir a las personas con autismo. sí, por eso era en ejemplo, ¿no? 1940. Sí. Claro, bueno, Pero sigue para sí. después, digo, transformarlo en vez de decir aceptación, apoyo, inclusión, defensa de sus derechos. No es el curar, sino el aceptar. Y además Es que no es una enfermedad. la riqueza Claro. que te da. Pero viste que estaba eso en el... Sí. No, bueno, Se han pasado por muchas etapas. Ahora, de hecho, los adultos neurodiversos o los adultos se autodefinen. Estamos hablando mucho de que ahora cada uno como se autodefine, ¿no? sí, La persona con autismo que es adulta se autodefine autista, y de repente los padres, o sea, son chicos más grandes ya, ¿no? Es otra generación. En mi generación con mi hijo siempre tratamos de normalizarlo. ujú, Entonces, él tiene un autismo leve, pero que él tenga un autismo leve no significa que él no tenga autismo, significa que él tiene todo un trabajo hecho por detrás para que el resto de la sociedad lo perciba como leve, lo cual a él eso le implica un esfuerzo inmenso. inmenso. Entonces, muchas personas dentro del espectro, o bueno, no quieren ahora que se queden dentro del espectro, o que son autistas y son adultos, ya no quieren encajar. Ujú. Porque también está esto de que uno ya no, por ahí en la sociedad en la que vivimos, no necesariamente tenemos que encajar en modelos. Es que en realidad más que encajar me parece que es aceptar estas diferencias y que nos enriquecen a todos. Porque el hecho de que una persona sea distinta a nosotros y tiene otra cosa distinta para ofrecer. Sí, distinta eso a esos nos parámetros enriquece. que No son pone la incapacidades, sociedad. ¿no? Son No. cosas Es distintas. una discapacidad, o sea, ¿Sí? se sigue nombrándolo como una discapacidad porque le da como una especie de marco legal, aunque sea poco, Claro, pero, pero está le bien, da una por especie de marco cuestión de legal para estas dificultades extras a Bueno, las que nos es enfrentamos. que es muy buena su pregunta, porque es una condición. Ujú. Esto es muy personal. Entonces, pero para poder tener acceso a los tratamientos tenés que sacar un certificado de Claro, discapacidad donde claro. ubica a tu hijo o a la persona en un marco de discapacidad. Nosotros por años le llamamos el papel. el papel. Y cuando yo hablo con familias nuevas, les digo, porque tengo que sacar certificado de discapacidad, pesa mucho la palabra, entonces le digo, Ujú. vos vas a sacar un certificado de acceso a terapias. No importa el nombre que le ponga el gobierno, el Estado o Sí, el la título mu- que le pongan, no no importa. Simplemente un marco para poder recibir Para poder tratarlo. esa contención Sí. que se necesita extra. Está claro, pero digamos, ese nombre se lo está poniendo ustedes, con lo cual eso habla también del atraso que tiene la sociedad en cuanto a todos estos temas, porque no debería ni siquiera ser planteado desde ese lugar. Casi es un mecanismo de autodefensa por el dolor que implica Sí. la palabra discapacidad, decir, vamos a llamarlo solamente un trámite, un Sí. papel. Eso habla, y eso le quería preguntar a ustedes, ¿cómo lucharon o cómo ven en cuanto a la sociedad misma que va aceptando estas cuestiones? Podemos contarte porque- un montón de cosas que nos van pasando, empezando por las obras sociales y las prepagas, Claro. que te la sistema. hacen recontra difícil para recibir Por cualquier... supuesto. O sea, mi hijo depende de una medicación, no puede estar sin su medicación, y todos los meses hay que ir y así, Porque a ver, es excelente el ejemplo que pones, ¿no? Porque no es que lo peleas una vez con la obra social y Bueno, ahora no decís tiene un trámite, vencimiento, pero- todos los meses lo mismo. Sí, todos los meses lo mismo. Y no puede estar ni un día sin su medicación. Por supuesto. O sea, yo lo asimilo, el tema de la salud mental tiene tanta importancia como, por ejemplo, una persona diabética. Un diabético no puede estar sin la insulina. Bueno, mi hijo no puede estar sin su medicación.
Lo que pasa es que son invisibles. Son discapacidades invisibles. Claro, sí. yo ponía el ejemplo, el otro día justamente hablaba con mi papá y le decía, cuando mi hijo, que ya tiene 12 años, me hace un berrinche en la calle, la gente pensará, esta señora no puede educar a su hijo, ¿cómo no lo puede controlar? Lo primero que piensan es Pero eso. si yo Sí. tuviera un hijo en silla de ruedas tratando de llevarlo a un arenero, entenderían la dificultad que tengo en meter la silla en el arenero. Pero como es una discapacidad que no es visible, Sí. Claro. Ya hay prejuzga, la Sí, gente prejuzga. Sí, eso, hay- bueno, hay uno- Siempre. muchísimas, te miran mal, o lo que me toca a mí, el tabú de lo que es la salud mental. Recién ahora, en estos últimos años, se empieza a hablar de específicamente. Recién ahora Sí. estamos Sí, obviamente, y se sabe ya que es la próxima pandemia. claro, a años luz. Ahora, Sí. pasamos por el diagnóstico todo al mismo tiempo, ¿no? La burocracia, por todo lo que tienen que pasar. escolaridad, Ahí voy. Sí. Voy tema educación. 41 colegios tuve que recorrer cuando estaba en sala de 3 para que lo aceptaran. O sea, no están en su, digamos, no es legal que un colegio no acepte un chico con Sí, es integración. verdad, claro. Simplemente te lo dicen por teléfono, te lo dicen en persona. O te Ahora- dicen otra cosa, No, no hay no, vacante, quizás, no. No, exacto. no hay vacante, No hay pero vacante. yo te estoy hablando de hace, ponele 9 años. Ahora tal vez la cosa haya mejorado un poco, pero fue muy difícil escolarizarlo, fue muy difícil encontrar un ámbito que lo acepte. Los colegios del Estado, bueno, permiten, finalmente terminan muchos aceptándolo, y igual la integración es relativa. Sí. ¿Por Sí, qué sí, decís porque que los docentes no están preparados y además Claro. porque tienen un caudal de alumnos tan grande, especialmente las públicas, Sí. que Sí, quizás sí, no no dan hay- abasto, Claro, atender a quizás no es todo. falta Puede- de ganas, Puede ser simplemente que no incluso están algunos preparados. colegios te sugieran, porque no es obligar, pero te sugieran, si aceptándolos, que tenga un acompañante terapéutico. Sí, por supuesto. Sí, pero Eso es condición andá sine qua después non. con la Por obra eso. social a conseguir. Por eso, el digamos, es un asistente tema más terapéutico, todo todavía esto. para agregar a... Y perdón, que Sí. hay padres que tampoco quieren que sus hijos convivan con chicos con integración. Sí, Bueno, también sí. existe Ahí está, eso. está hablando. Sí. También claro. hay casos, yo en el grupo de padres que tenemos, de padres que han juntado firmas para que ese chico no asista más a la escuela. O sea, directamente, hasta llegaron a plasmarlo. Pero eso es mucho Sí, más. sí, sí, sí. Eso es algo, te diría, ya no sorprende. Causa realmente es muy triste, Pero pero surge más de los padres que de los chicos, ¿eh? Porque Probablemente. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, Porque, la educación eh, viene desde los padres hacia los chicos sí, y va y bajando. tienen una capacidad la, diferente, la ¿no? hija de mi señora, o de quien era mi señora, iba a un colegio de integración, ¿se dice? ¿Está bien dicho? O- Sí, yo inclusivo, no. un colegio inclusivo. inclusivo. Que abarca todo. Y el trato era pero hermoso y era súper cordial y se ayudaban entre todos y colaboraban con ese tipo de chicos. Y ellos, yo las veces que los vi en una reunión o en el colegio mismo, a mí no me pareció ver algún trato diferente de los chicos. A veces ¿eh? depende de qué discapacidad estamos hablando, porque como decía Ana, la sociedad es mucho más compasiva y comprensiva con determinadas discapacidades y menos con con otras. otras. Ah, bueno. Y ahí cambia. Por Ahí ejemplo, saben ustedes, un yo chico con síndrome de Down es visto con cariño, con las familias Con recibidas ternura. con ternura, con amor. Y cuando hablas a lo mejor de autismo, de salud mental, las caras son otras. Y también lo que me pasó a mí con respecto a la escolaridad es que mi hijo, yo como que conté, el diagnóstico fue ya en la adultez de mi hijo, porque Ujú. también es algo tan desconocido, no se habla, entonces los docentes no saben qué le pasa. Eso les ¿no? iba a preguntar, como madres, ¿qué notaron o a qué estuvieron atentas? Porque yo tengo el caso de una mamá de un compañerito de mi hija, que ella estaba convencida de que había algo. Y el colegio dijo, no, espera, porque todavía, no sé qué. Y al final dice, perdí un año, yo tenía razón y perdí un año hasta que el colegio me dio el visto bueno. Para de mí que- no es el colegio el principal detector. Tiene, para mí, en mi experiencia personal, es el médico tratante Ujú. Ujú. y las derivaciones que hace. Si te Sí. deriva bien, O te deriva, o no te o deriva. no te deriva, o no te da bola. Ahí es el Sí, primer. yo no tuve, por ejemplo,
Mi hijo siempre fue muy, muy rebelde, pero más rebelde que otros chicos. Yo me daba cuenta de que algo pasaba. Vos notabas algo. Algo distinto, Sí. algo distinto. Yo tengo 3 hijos y él era mucho más rebelde, no aceptaba, siempre desafiante. Ujú. Era persistente hasta el decir, bueno, tomá lo que querés porque ya es una cosa, era una cosa Sí. que no paraba, Difícil. pero hay otros chicos que, bueno, les decís basta, hasta acá, les pones una palabra más firme. Y Pero vos notabas yo que... notaba que había algo distinto. Ujú. Y bueno, no había ni maestros de escuela, ni pediatra, lo intenté llevar a psicólogos y no había algo que me dijeran, puede ser esto, ¿por qué no intentás llevándolo a un psiquiatra? Claro, pensando otra cosa, ¿no? Jamás se me hubiese ocurrido Sí. a mí, Sí. con un chico, decir, quizás es algo que tenga que ver con la psiquiatría. Sigo pensando y sumando cosas en estos obstáculos constantes y además al mismo tiempo, porque es importante resaltar eso, ¿no? Que es todo junto, no es, Sí, ¿no? igual Constante. una salvedad respecto al colegio, que es lo Sí. que dijo Dani. Dani. nosotros con todo hemos tenido después de los 41, Bueno, por eso, ha pasado por... tuvimos, no puedo quejarme de la primaria y el jardín que llevó a cabo porque creo que se ganó su lugar. Sí. Hay compañeros que han sido muy solidarios y siguen siendo muy solidarios con él, y hay otros que han sido todo lo contrario. Sí. Respecto a los docentes, hay una en particular que tiene todas las ganas de aprender, que después le voy a pasar el link, Caro. Sí. Y hay docentes que no les interesa. Entonces Mm. juega mucho, es como azaroso. Sí. Bueno, ahí quería entrar porque, digamos, todos estos obstáculos y demás, y después está la desinformación, Sí. el desconocimiento, el prejuicio, y en estas 3 cosas, digo, también por parte de profesionales. Sí. Digo, profesionales de la educación, profesionales de la salud, Sí. que no daban un pin con bola. sí. Digo, hay un camino... Sí, sí. A mí, con respecto a la educación, lo que me pasó es que, bueno, como les conté, tercer año repitió varias veces y ahí empecé a deambular por distintas escuelas a ver dónde lo tomaban, para ver si podía terminar la secundaria, porque todo padre decía, bueno, tiene que terminar la secundaria. Y muchas veces lo que me decían es, bueno, ya va a ser el clic. Después, con respecto a lo que es salud mental, empieza a combinarse cuando los chicos empiezan a sentir cada vez más cosas distintas, que en general la crisis o la ebullición empieza en la adolescencia. Y el Estas autorreconocimiento, porque en la adolescencia empieza, a nosotros esto ya nos llegó poco tempranamente, Ujú. el autorreconocimiento del diagnóstico. Porque ellos se sienten distintos hasta que saben realmente cuál es su diagnóstico. Mm. Y entonces ahí empieza también un duelo para ellos mismos. Es un punto clave. Sí, bueno, en el caso de mi hijo en particular, que es típico también de las enfermedades de salud Ujú. mental, él no entiende que tiene una enfermedad. Entonces ahí también es la lucha para que tome su medicación, Claro. para que siga los tratamientos. Ahora, Bueno, en es difícil. ese punto entonces es importante considerar, más allá del diagnóstico, la especificidad a la hora de abordar, ¿no? Puntualmente qué es lo que tiene, sobre todo para, digamos, un autoconocimiento de la familia, del chico, del lugar donde se va a educar. Y también de ¿no? la familia, Y ¿no? De la familia en sí como un todo, porque Bueno. esto afecta a todos de distintas maneras. Entremos ahí, porque el rol de la familia, para la Sí. familia también es ¿no? Cuando Sí. te lo Sí, diagnostican. cuando tenés un hijo decís, quiero que sea saludable y que tenga salud, y decís, bueno, el aceptar que tu hijo no es ese hijo perfecto, Porque además no es hablamos... ese hijo que la sociedad considera perfecto. Que la No consi- es que la perfecto sociedad. para mí, pero bueno, para lo que la sociedad considera. Pero tiene ahí un la problema de familia es salud. un todo y es un aprender nuevo para todos. Todos tienen que aprender en la familia, Sí. desde el primero, bueno, la familia pequeña, que son los padres y grupo. los hermanos. Ujú. En nuestro caso el hermano es más chico, no más grande. Entonces cuando... Son dos Sí, hijos tenés, Ana. Sí, el más chiquito tiene 9 Ujú. y digamos que salir del closet para mi hijo más grande fue hace como ya más de un año, casi 2. Ujú. Y también entonces fue el descubrimiento del otro de que
el hermano tiene realmente un... ¿Y cuándo se va a curar? Y va a ser siempre así. Y todavía es como que está con mucho enojo de decir, ¿y cuándo se va a curar? Ujú. No, no se va a curar, él es así. Y también la familia, los abuelos, que son de otra generación, Sí, bueno, los abuelos tíos, y después, bueno, hay familiares que ayudan más y otros que, bueno, Yo le quería preguntar en cuanto al día a día de sus hijos, la integración con los amigos. Bueno. ¿Usted ha notado que eso mejora o no lo han tenido? para mí, teníamos un psicólogo que profético, porque nos hizo una profecía que lamentablemente se hizo realidad. Él tenía muchos amigos en jardín, parte de la primaria, y me dijo, en la adolescencia va a estar solo. Y es normal que sea así, porque él va por una colectora Ujú. y los amigos o sus compañeros de clase van por la autopista. Entonces, por eso, en general, hacen grupos de habilidades sociales para saber cómo tienen que comportarse en esta sociedad. Es como domar un caballo. Ujú. Entonces los van desensibilizando con algunos ruidos, por ejemplo, hacen fiestas y ponen un poco de música y sonido, como para que vayan a ver si se pueden desensibilizar, a ver si pueden asistir a alguna... amigos no, muy Amigos. pocos. Sí, muy Pocos. Muy pocos. Los que pocos. quedaron Muy de... difícil, la integración a la sociedad es muy difícil. Y no, eso también hay un déficit muy grande con respecto a lo que es la ley de salud mental. Ujú. Porque Y ahí también hay un, digamos, más allá de los chicos propiamente, de las familias de esos chicos, los padres de esos chicos. Más los padres que los chicos, te diría, Exacto. como decía tu Ujú. compañero. Más viene de ese lado. La gente nos va escribiendo por las diferentes plataformas y les quiero leer un mensaje de Claudio. Claudio vive en Alemania, es un oyente nuestro desde casi la primera hora, Sí. si no me Ujú. recuerdo mal, y cuenta, ¿no? A mi hijo, por suerte, lo diagnosticaron después de 2 años con síndrome de Asperger. La verdad que siempre estuvimos bien aconsejados por buenos profesionales, repito, vive en Alemania, que nos han acompañado mucho. Hoy tiene 15 años y es un chico sumamente feliz. Las Bueno. condiciones también... Esa palabra es clave. sí, Porque uno por ahí busca normalizarlo, pero nosotros, por lo menos a nivel familiar, creo que ahora lo que queremos es que sea feliz. Si ir a un colegio común va a hacer que él esté corriendo detrás de la zanahoria, no digo a nivel académico, porque la parte cognitiva no la tiene tan afectada, es mínimo. Pero si la parte social lo va a superar, Ujú. entonces prefiero que esté entre pares. sí, Bien. eso es lo que uno aspira para todo hijo y Seguro, y también claro. llega un momento, bueno, ya la verdad no me importa si terminó la secundaria o no, me importa que Que esté esté contento, que esté que feliz. esté lo mejor posible Sí. dentro de su Sí, aparte en ese posibilidad. sentido también tal vez La redundancia, ¿no? algún chico que no tiene una neurodiversidad también la pasa mal y no se halla en ese grupo. La adolescencia o sea. es difícil para todos Es para los todos, chicos. sí. Sí. Pero Así que bueno, eso no es distinto. Adriana nos escribe, dice, la discriminación en los colegios continúa. En el 2022 ella habla de un colegio, tenía vacantes y cuando llegamos a la entrevista y dijimos que mi hijo tenía Asperger, las vacantes desaparecieron. Sí, Sí. pero es normal Sí, eso, sí, ¿eh? eso Eso pasa. nos sorprende. 41 colegios. Sí, bueno, por eso, para mí, o sea, que uno lo normalice no significa que esté bien. Significa que uno ya sabe que va a ser Que va a ser difícil. así. Yo ahora tengo que buscar secundaria, sé que va a ser difícil. Les leo uno más. Silvia dice, conozco varios chicos con síndrome de Asperger que hoy, ya jóvenes, son brillantes en sus profesiones. Sí, que eso también, Eso es un mito. también es lo que nos sí. va a pasar de aquí a futuro, ¿no? Las posibilidades laborales, la continuidad de la educación. No hay trabajo para personas con discapacidades. Claro. Es muy difícil insertarse al mundo laboral y pasa esto Desaprovechando también por ahí. desaprovechando estas cosas que traen estos chicos que tienen diferencias, pero a lo mejor esas diferencias, como dije antes, son enriquecedoras. Yo les cuento una experiencia propia. Teníamos un vecino que era una familia muy amiga nuestra y al chico, al más chiquito, le diagnosticaron un grado de autismo. Hoy, hace ya creo que 15 años que vive en Estados Unidos, porque tenía una habilidad que era tocar el violín. Claro. Pero Sí. una cosa que era, digamos, 10 años, flaco, el tipo, y se lo llevaron. Hoy vive Sí, feliz, bueno, encontraron su... mi hijo todavía no sabemos
cuál es su mayor habilidad, pero sí sé que es un apasionado de la historia. Por ejemplo, mirá. le encanta Mirá. todo lo que sea documentales históricos. Colega mío, a mí también Así me que, gusta. viste, estos chicos tienen inquietudes, pero bueno, la forma que la sociedad Pero tiene de me parece encajarlos. muy importante lo que dijeron, ¿no? Ya importa que estén bien, que estén Sí. contentos, que estén... Claro, el tema es que, bueno, como Feliz. familias, el esfuerzo es desde el día 1 hasta el día fin. Y terminamos los ciclos educativos y con gran esfuerzo terminamos primaria, terminamos secundaria, algunos van a la universidad y luego sale el mundo laboral. Y no quiero hablar de las familias, quiero hablar del individuo. El individuo que logra todo eso, lo logra con un esfuerzo 10 Claro. veces mayor que cualquier otra persona. Y cuando sale al mundo laboral, ahí tenemos la complicación. Ahí se encuentra con otro choque. Porque ahí estamos delante de la condición antes de la cualidad. Y es lo que por ahí como padres pues no vamos a vivir eternamente, nos preocupa. Supongo que Es igual a cualquier el padre le desafío preocupa, ¿no? también. Sí, pero Sí, entiendo, pero por cuando supuesto, un hijo, punto, claro. Chicas, puede, ¿qué papel juega la tecnología en ese aspecto? Porque tengo entendido que puede ayudar mucho, no sé, eso con una guía, de hecho hay juegos, hay videojuegos, hay un montón de cosas que la tecnología puede hacer para estas neurodiversidades. ¿La aplicaron? ¿No? ¿Se lo No, sugirieron? no, tampoco me lo sugirieron, no. Ujú. Pero ¿qué tipo de tecnologías? Porque, por ejemplo, mi hijo diseña juegos. Ah, Trabaja, mira. bueno, o No, sea, no trabaja. Bueno, pero en este claro, caso le me refiero, sirve. me refiero que le gusta y lo Sí, hace. Y... sí, diseña aviones. Bueno, mirá. Bueno, es una gran herramienta entonces en Sí, ese caso. igual ¿no? a mí lo que me preocupa de todo esto es que todo lo que ellas mencionan, y creo que me parece que lo que le ha pasado a la generalidad de las familias que pasan por esta situación es que todo es a pulmón, que no claro. no Sí. tienen incentivo No. de nada, Sí, sí. digamos, porque Sí. me parece que la clave está justamente en incentivar todas las capacidades que puedan llegar a tener Seguro. para que tengan en el día de mañana A mí, una personalmente, lo que me ha pasado... profesionalmente, digamos, un camino que no sea todo, viste, con Sí. saltos Todo y traba, esquivar todo cosas y trabas. burocrático. Sí. Entonces me parece que la clave está en hacer entender que ahí hay Sí. que integrar, Eso hay que pasa- En lo que a incentivar. mí me respecta, no hay... mi hijo tuvo dos internaciones por brotes psicóticos. Ujú. Y lo que pasa en las internaciones es que las tendencias hoy en día de la psiquiatría es que sean internaciones cortas. Y las obras sociales también presionando Por para gastar supuesto. menos. Mm. Entonces, bueno, la internación termina. En el caso mío fueron 4 meses una vez, 3 veces la otra. Después lo que sigue es el hospital de día, que va unas horas por día, hacen actividades, pero bueno, también llega a su fin unos meses después, y después queda la familia sola para ver cómo lidias con toda esta problemática. Ustedes, les pregunto desde la más absoluta ignorancia, ¿hay algún lugar digo más también para las familias de contención, para ustedes alguna organización? Y los padres autoconvocados. Los padres autoconvocados. Sí, en el caso, lo que es autismo, hay en todas las provincias, hay una red federal, están en Cava, los puedes encontrar en las redes, o sea... sí, Digo, para que, por ejemplo, familias que se encuentran con Sí. este shock que contábamos Sí, nosotros, el sí. inicial. Y sirve mucho, nosotros los encontramos recién como 5 años después. Claro. Otro hubiera sido el camino si los hubiéramos encontrado antes. Ujú. Sí, yo todavía estoy en esa búsqueda. Vos todavía, en tu todavía caso estoy personal, buscando dónde poder insertarme para poder trabajar mejor y además también para apoyar para apoyar a mis otros 2 hijos que también Claro. tienen sus necesidades particulares, enfrentando todo esto también, que bueno, también nos ha traído otros problemas familiares, así que bueno. Sí, porque el problema más complejo, ¿no? Es también hacer entender a la familia entera o a los otros hermanitos que tienen que acompañar y que tienen que entender y que tienen que aprender también a convivir. Claro. Digamos, no es solo un tema. Claro. Digamos, Sí. lo de ustedes es un conjunto Sí, es en una nuestro caso ha traído problemática. aparejado un montón de otras dificultades que bueno, todavía las estamos transitando. sí. Mi hijo esta semana le llegó una invitación para hacer una primera entrevista de trabajo, previa orientación en base a lo que mejorase esto en Alemania, ¿no? Pero
Digo, los ejemplos también de cuando en los lugares funciona bien, como Es que debería funcionar. en el mundo se está empezando muy de a poquito a trabajar Ujú. estos temas, porque, por ejemplo, el 15% de la población mundial tiene Claro. alguna discapacidad Sí. y es la primer minoría en el mundo. Pero al mismo tiempo son los que más dificultades tienen para la educación, para el trabajo, y los que más pobreza tienen, porque no pueden acceder No al pueden, trabajo. bueno, ahí está. En está Argentina la el diferencia. 80% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. No tienen trabajo. Es, bueno, Sí. el dato habla por sí solo, ¿no? Sí. Es altísimo. Sí, es tremendo. altísimo. Y algo que nosotros no pensamos es que la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar con alguna discapacidad, alguna persona con discapacidad, ya sea nosotros, porque Propia. hemos tenido un accidente o Sí, una sí, ACV, sí. un infarto, La vida, la edad. la edad, algún familiar cercano nuestro, algún amigo. Nos va a tocar a Sí. todos en algún momento. Por eso de nuestras lo que vidas. decía al principio, ¿no? Más allá de todo lo que falte, de la burocracia y todas las trabas, con todo lo que tienen que pelear, digo, importante concientizar, importante por momentos ponerse en el lugar del otro, Sí. ¿no? Un poco, Sí, sí, tener sí, un esto poco que de, decía Ana un poco de empatía, del berrinche del nene. poner un poco de empatía y no juzgar. No juzgar, No no juzgar juzgar. porque no sabes lo que está No, pasando. absolutamente. Les quiero agradecer a las dos que hayan venido, se nos Gracias, acabó gracias a ustedes. Gracias a el ustedes. tiempo, realmente muy interesante. La vamos a seguir. Pero gracias a las Gracias. dos por lo que nos contaron, por lo que nos enseñaron y por darnos su testimonio Muchas gracias por el espacio. de vida. Gracias a Gracias. ustedes. Ana Lima, Eloísa Blanco. Terminamos. Nosotros nos reencontramos mañana, chicos.